Hablamos hace poquito aquí con Enrique de quién puede dar ese salto a Cooperstown. Obviamente Francisco Rodríguez tiene números sobrados para ir a Cooperstown y sigue siendo una injusticia y hasta víctima del racismo sistemático que Francisco Rodríguez no esté en Cooperstown y que Francisco Rodríguez tenga menos de 15% de votos cuando Billy Wagner, con números exactamente casi que una caligrafía, está en el Salón de la Fama desde el año pasado. Yo entiendo los problemas legales que atravesó Francisco Rodríguez en su carrera. Yo entiendo lo que es la validación de la moral. Yo entiendo esa parte. Pero eso es, o sea, el tema moral dentro del béisbol es un arma de doble filo. Porque a mí nadie y a pesar de que yo tengo que defender, obviamente tengo que defender el tema moral, el tema de los valores que representan los peloteros de grandes ligas en esos niveles. También creo que hay niveles, ¿no? Hay niveles. Yo entiendo que no hay nivel que supere el tema de la violencia doméstica. Ahí estoy con Juan Bené. El tema de la violencia doméstica es algo que debe ser imperdonable para dejar de ser, para que deje de ocurrir. Para que deje de ocurrir. Porque mientras sigamos perdonando como sociedad el tema de la violencia, no solo doméstica, en todo sentido, mientras dejamos de castigar el tema de la violencia en todos los frentes, continuará ocurriendo. Entonces, yo entiendo esa parte. Pero cuando vemos lo que ocurrió con Francisco Rodríguez, han sido temas de violencia muy puntuales, fueron temas de violencia muy puntuales, con investigación policial, donde prácticamente fueron casos que no trascendieron más allá. Y dentro del béisbol, él nunca estuvo suspendido, él nunca estuvo... bueno, par de juegos, creo, por los Mets, por el incidente. Pero por el incidente. Y además, que fue un incidente con el suegro. Eso no distingue. No distingue contra quién haya sido. Sí distingue, porque en grandes ligas, porque un tema es la violencia doméstica con todo lo que en teoría están en tu casa, incluyendo al suegro, ¿no? Que era el papá de la novia. Yo creo que también tenemos que ver, no lo voy a justificar, y yo estaba ahí ese día. A mí no me lo contó nadie. Yo lo vi. Sí, pero es que tú puedes tener una percepción. Yo estaba ahí. Pero es que tú puedes tener la percepción que tú quieras con ese sentido y respetar la que el otro tenga con diferencia en el criterio. Cierto. Mi punto y a donde yo quiero llegar con que yo creo que Francisco Rodríguez merece el voto para Cooperstown. Merece el voto para Cooperstown. Y no con esto estoy diciendo ni apoyando de ninguna u otra forma la violencia de ningún sentido. Por ejemplo, Juan Bené lo dijo acá en el programa, fue muy radical diciendo cualquier tipo de violencia, de lo que sea, por lo más mínimo, olvídense de mi voto. Son distintas posturas. Yo creo que todo el mundo merece una oportunidad y creo que hay que ver caso por caso, ver la gravedad del caso, ver qué ocurrió, ver hasta dónde incide en el ejemplo como pelotero, porque más allá de todo, los peloteros son personas, y a mí me parece injusto que a veces se etiquete a un pelotero por lo que debe ser o por esa imagen pública y percepción que existe, en vez de ver bien y ver cómo están las cosas y ver bien cómo es el asunto. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿y por qué traigo el tema del racismo? Porque con los americanos, muchos, más de uno y más, podemos contar innumerables peloteros que están exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown, que no necesariamente son los reyes de la moral y la cívica, ni tampoco los quiero yo para que se casen con mi hija, ni ninguna de su descendencia.
Pero si vamos a tratar a los latinos allá y a esos peloteros que han tenido incidentes. Enrique Rojas todavía está ahí. No. Enrique todavía está ahí. No. Bueno, lástima, pero lo hubiésemos preguntado por qué él, siendo latino, no vota por Francisco Rodríguez. Eso es un buen caso. Pudiéramos preguntar. Entonces no es una cosa de... pero hay que llevar todo a todos los niveles, porque al fin de cuentas es lo que es. 400 votantes, y de los 400 y tantos votantes, latinos son 5, 6. El problema no son... El problema yo es creo aquí, que son más de 10. porque evidentemente no son la mayoría. De ninguna manera y a nivel estadístico, no hay forma que me digas tú que tú vas a votar por Billy Wagner y que no vas a votar por Francisco Rodríguez. Y la única razón que los diferencia es un problema legal. Ya. Solamente eso. Ya. Si eso no va a ser un criterio, entonces, sí. Otra vez, obviemos todo el proceso de votación, el análisis del candidato. Agarremos los números, establezcan una rayita, una reglita, el que supere este límite, entra. Y ya, y dejen así. Pero resulta que el Salón de la Fama, desde que existe como tal, ha sido bajo este mismo criterio. No ha cambiado. Sí, y es un problema. Y eso exaltó a muchos latinos. Reconozcamos que es un problema. Bueno, no, pero bueno, entonces es un problema que David Ortiz esté en el Salón de la Fama, es un problema que Adrián Beltré esté en el Salón de la Fama, es un problema que Andrew Young esté en el Salón de la Fama. No. Exaltó a muchos latinos, no. Han habido latinos exaltados en los últimos años gracias al crecimiento y el desarrollo e impacto de peloteros latinos en los últimos 40 años. Y en los años anteriores, Luis Aparicio, Marichal. Bueno, fue el mismo sistema. Sí, pero fueron los primeros mientras estaba, o sea, yo no veo hay jugadores, por ejemplo, como Felipe Alou. Yo creo que si Felipe Alou hubiese sido americano, hubiese tenido una mayor consideración para el Salón de la Fama, por ejemplo. Yo creo que Bartolo Colón, por ejemplo, y lo traigo acá, yo creo que Bartolo Colón tiene un caso. O sea, y hablamos, y más allá, yo creo que el Salón de la Fama de Cooperstown no está tomando algo que sí toma en cuenta el Salón de la Fama del béisbol latino. Y es que más allá de los números, hablamos de impacto. ¿Cómo se mide el impacto? Es inmedible. Y ahí es donde entra el criterio de los periodistas, expertos, votantes. Ahí yo felicito al Salón de la Fama del béisbol latino y a su círculo de votantes, del cual soy parte. Pero nos felicito, si tengo que incluirme, nos felicito, porque creo que muchos de los colegas están votando en el Salón de la Fama del Béisbol Latino, no solo por el impacto del pelotero, también por su impacto de cómo impactó, cómo esa falta de esa parte que es inmedible, cómo impacta en nuestras comunidades. Si no fuera por eso, Manny Ramírez no estuviese en el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Alex Rodríguez no estuviese en el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Y el mismo Francisco Rodríguez. Entonces, estamos viendo un poco más allá. Estamos viendo una gira. Y mientras tanto, Cooperstown le sigue dando la espalda a una de las mayores injusticias a nivel de impacto que existe en el béisbol, que se llama Fernando Valenzuela. Y el día que un pelotero americano tenga la mitad del impacto de Fernando Valenzuela, hablamos en una hamaca. Si pones la reglita con los números, Valenzuela no entra. Claro. Entonces, hagan una gira, agarren a todos los votantes y los meten en un avión y los empiezan a pasear una semana, ¿verdad? En Punta Cana. No. Por toda Latinoamérica, para que entiendan ellos el impacto. No. Estás diciendo. Hay un grupo de votantes que sí, tengo que ser justos. Pero es que si no hubiesen entrado los otros, Leo. Si no hubiesen entrado Beltrán, Andrew Jones y todos los el nivel de carrera que tuvieron los latinos que han entrado a Cooperstown. O sea, el impacto de Luis Aparicio, el nivel de excelencia. Luis Aparicio cambió el béisbol. Juan Marichal está reconocido como tal. Lanzadores en la historia. O sea, y está reconocido como tal. O todos en la cama o todos en el piso. O es una injusticia o no hay justicia. Si es una injusticia para todos. Pero yo no veo diferencia en el sentido de que es el mismo sistema de votación que ha elevado a algunos y no a otros. Entonces, cuando no me conviene,
digo que es injusto. Pero cuando me conviene, digo que es justo. No hay espacio para esto. Pero es que no hay consistencia porque... Pero no es injusticia o justicia. Y un ejemplo fácil de inconsistencia, Carlos Beltrán entra y vos Abreu no. Es el mismo sistema, están en la misma era, en la misma posibilidad. Entonces, vamos a llevarlo entre dos latinos, Carlos Abreu y Carlos Beltrán y busca los números y si estableces la reglita, capaz, Bobby Abreu no entra. Y no hay reglita. Harold Baines precisamente, ¿cuál es el criterio tuyo en el Salón de la Fama? ¿Quién fue un lanzador más impactante, Mike Mussina o Bartolo Colón? Es que para mí no importa el impacto. O sea, yo no estoy desmeritando el impacto porque es que no hay una regla para medir el impacto. Porque lo que para mí es impactante, quizás para ti no lo es. Porque yo te puedo decir que Mike Mussina, ¿verdad?, no fue suspendido por esteroides y Bartolo Colón sí. Por ejemplo. Y ahí zanjamos la discusión. Porque yo te digo, para mí, un suspendido no entra. Y ese es mi criterio. Y ya. No pasa nada. No pasa nada con la persona que piense que él ya pagó su castigo por haber dado suspendido positivo con una suspensión de 50 juegos y ya no se le debe castigar 2 veces, por ejemplo, que es mi manera de pensar al respecto. Pero ya, si yo te digo eso, esa es mi línea. Esa es mi línea y es mi línea. Así de simple. El impacto es otra cosa. Ya para mí el impacto es otra cosa porque mi criterio está, fuiste suspendido, no chance. Sí, pero casos como el de Johan Santana, el mismo Félix Hernández, o sea... Félix Hernández está en la boleta. Sí, Félix Hernández está en la boleta y tiene bastante chance, pero lo que le hicieron a Johan Santana... no tiene sentido. Lo que le hicieron a Johan Santana no tiene perdón. O sea, Johan Santana tiene que entrar en algún día al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos. Tiene que entrar. Yo estoy casi seguro de que eso tiene que haber en algún momento. Cooperstown va a llegar a algún momento de sinceración con muchos de estos casos. Igual que para el Salón de la Fama del Béisbol Latino, tiene que llegar un momento de sinceración de jugadores que están retrasados en el sistema históricamente, pero que merecen ese reconocimiento de sus historias. Igualmente Cooperstown lo va a tener que hacer, pero el problema es que yo creo que al menos en ese sentido, no quiero comparar o sonar comparativo, pero llevamos la milla. ¿Y en qué sentido llevamos la milla como latinos? Que al menos pensamos en que las cosas pueden resolverse un poco más rápido, menos burocráticos y menos esperando el qué dirán, como pasa en Cooperstown. Eso sí tiene un argumento. Dice Andrés Cabrera, Enrique sí votó por el kit. No es verdad, amigo Andrés. Los votos de Enrique para esta boleta, que además fue la misma, porque volvieron los 7 y no hubo nuevos. Bob Abreu, Omar Vizquel, Félix Hernández, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Carlos Beltrán y Andrew Jones. Esos fueron los votos de Enrique Rojas para la última edición de exaltación para el Salón de la Fama de Cooperstown.